al nombre del Señor por su palabra leída. Así que hoy, como les anunciaba, vamos a estar hablando en algunas semanas vamos a estar hablando acerca de una maravillosa carta para nuestras vidas. Es la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué es lo que más te motiva a ser parte de esta iglesia local? ¿Qué es lo que más anhelas cada domingo cuando vienes a la casa del Señor? A ser parte de la iglesia Bautista Libre, el Buen Samaritano, ¿verdad? En el Calero, Pinar del Río, Cuba. ¿Qué es lo que más te motiva? Quiero hacerte una pregunta. Como ahora mismo tenemos una familia que pronto estará viajando, todos ellos estarán viajando a España. Una de las cosas cuando hablábamos era, ¿qué iglesia vas a buscar para congregarte? Porque son hermanos maduros. Y si usted fuera a viajar, yo sé que a todo el mundo le gusta esa idea, si usted fuera a viajar a otro lugar y de vuelta, ya no le gusta mucho la idea, pero si usted fuera a viajar a un lugar y alguien le dice, bueno, ¿a qué iglesia debería ir? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando fueras a recomendarle a alguien la estancia en una iglesia? Que se predique la palabra de verdad, la sana doctrina. ¿Qué más buscarías en esa iglesia? ¿Qué más deberíamos buscar cuando estamos anhelando congregarnos en una iglesia? Que haya amor, ¿verdad? En la práctica. Que la santidad del lugar, que se promueva la santidad del Señor, ¿verdad? ¿Qué más? Porque algunos cuando hablaban del amor, es ese amor de los hermanos, es decir, esa predicación sana, esa palabra expuesta fielmente, vista en las acciones, y no solo la palabra expuesta fielmente, sino la práctica de esa palabra. Quizás alguien dice, bueno, también me gustaría que fuera cerca de la casa, pero nuestra propia congregación ha demostrado que no todos viven cerca de la iglesia. ¿Y por qué siguen viniendo a este lugar? Hay personas que recorren unos cuantos kilómetros cada domingo para estar acá en la casa del Señor. Y una de las cosas que nosotros vemos, si fueras a ir a la iglesia de Corinto y alguien te dijera, ¿me recomiendas esa iglesia? En la primera carta vamos a ver que es una iglesia que tenía divisiones, una iglesia que tenía grupitos, una iglesia que tenía contiendas, una iglesia que tenía problemas con un perverso que estaba en medio de ellos, estaba pecando, se estaba acostando con su madrastra y nadie le decía nada. Una iglesia donde los hermanos tenían problemas públicos o problemas personales, y en vez de resolverlo entre la iglesia, entonces iban a los jueces de Corinto. Una iglesia donde muchos en la cena del Señor se emborrachaban con el vino, otros se llenaban la panza y no esperaban por los más hambrientos. Una iglesia donde un grupo de gente comienza a salir y a decir, no hay resurrección, no existe la resurrección. Increíblemente, yo no sé usted, pero a mí cuando me dan esas primeras características, digo, no me gustaría ser parte de una iglesia así. Y ahí es donde vemos la gracia y la misericordia del Señor, donde no solo le escribe a una iglesia así, sino que le confronta por medio del apóstol Pablo para que salgan de esa condición y sea una iglesia santa y sin mancha. Así que durante estas semanas vamos a estar hablando sobre una iglesia que, a pesar de tener tantas pruebas y problemas, no está muy lejos de la iglesia del siglo XXI, no está lejos de la iglesia del 2023, donde tenemos fallas, donde tenemos algunas de estas cuestiones, pero la gran panorámica que nosotros podemos ver en esta carta es que la sana doctrina trae un sano cristianismo. La exposición fiel de la palabra trae una correcta conducta de la vida cristiana. Así que vamos a hablar rápido de un poco de Corinto. Cuando se habla de la ciudad de Corinto, según una leyenda griega, Sísifo fue el rey de Corinto que, por desafiar a los dioses con su humor insolente, fue condenado a la penosa y eterna tarea de rodar una piedra enorme desde la cima de la montaña, y cada vez que la rodaba volvía a lo mismo. Un escritor llamado Camus dijo, esta es la esencia de la vida, todo es por gusto. Por mucho que el hombre se esfuerce, al final vuelve a lo mismo, y es el mismo ciclo. El hombre nace, el hombre crece y el hombre muere. Claro que si este autor, Camus, no estamos hablando de gente creyente, pero si ese autor hubiese leído la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, hubiese cambiado la perspectiva y hubiese dicho, Dios ama a su iglesia y la confronta con el pecado para sanarla, porque Él quiere una iglesia santa. La única forma de que esa iglesia sea santa es por medio de la presentación fiel del evangelio, como lo vamos a ver en esta carta. Autor
de la carta, nadie pone en duda que es el apóstol Pablo. De hecho, si usted quiere también, puede ver unos cuantos requisitos en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, interesantemente Pablo ya ha salido de algunas regiones, donde incluso vimos la carta a los filipenses, y ahora Pablo va a llevar el evangelio a los corintios. Una de las cosas muy interesantes en los corintios es cómo es la vida en Corinto, cómo la gente se desarrolla. Y yo te voy a hablar de varios autores que no son cristianos ninguno, pero que hablan de Corinto un poco antes, en el tiempo en que Pablo está escribiendo la carta. Por ejemplo, mucho antes, Homero. ¿Quién no conoce a Homero? El escritor de la Ilíada. ¿Quién no lo conoce? Bueno, escucha lo que decía Homero sobre Corinto. Dice, esa ciudad se relacionaba normalmente con la riqueza e inmoralidad. Cuando Homero está escribiendo, bueno, él escribe muchas cosas, pero cuando él está escribiendo sobre Corinto, dice, esa es una ciudad que es rica, pero qué inmoral es esa ciudad. Otro autor, Platón, todos conocemos y en algún momento hemos leído algo de Platón, dice cuando Platón se refería a Corinto decía es una prostituta, hablando de la ciudad. Empleaba la expresión joven corintia, por ejemplo en la República, ahí aparece esta expresión. El autor de teatro Filétero, en Ateneus, en otra porción dice, llama en una de sus obras burlescas, Jo Corintiastes, es decir, el Corinto, o se puede traducir el libertino. Miren todos estos autores, cuando se referían a la ciudad de Corinto, lo que venía, ¿qué cosa era? Inmorales, libertino, prostituta. No tenía muy buena fama la ciudad. Sigo con otro autor, Aristófanes. Y este autor, créanme que usted escucha así, pero en mi vida este hombre ha marcado una tortura. Porque en el primer viaje a Inglaterra tuvimos que estudiar las obras de Aristófanes para aprender el griego, para después aprender el griego del Nuevo Testamento. Y este hombre escribe con es un cómico, pero para mí no tuvo nada de comedia tener que leer sus obras en griego aprendiendo el idioma. Pero lo interesante es que es conocido en todo el mundo griego. Y Aristófanes, escuche, él acuñó el término corintiar. Se traduce al español corintiar. Es decir, estás corintiando, o esta persona le gusta corintiar, lo que hacía referencia, ¿verdad?, era a fornicar. Tanto así que para fornicar ya está la misma palabra, pero los corintios eran tan perversos que este autor que se dedicaba a la comedia dice, bueno, esta gente son tan perversos que su propio gerundio calificativo se puede entender como los perversos, los fornicarios. Y los corintios, por excelencia, son gente perdida. Un último escritor, y es Estrabón, geógrafo griego, y le voy dando estos datos porque uno es cómico, el otro es historiador, el otro es geógrafo, y cada uno de ellos coinciden en lo mismo. Dice este señor, geógrafo griego, mucha de la riqueza y del vicio de Corinto se centraba en el templo de Afrodita y de sus 1000 prostitutas. En Corinto, para cuando Pablo está escribiendo, según la historia, todo parece indicar, mi amado hermano, que hay un templo a Afrodita, una de las dioses griegas, que es una de las dioses que habla mucho del amor. Y tan interesante es que cuando se habla de este templo, las 1000 prostitutas que tenían eran las sacerdotisas o los oráculos por los que los hombres llegaban a Afrodita a través de las orgías. ¿Ha usted escuchado toda esta tradición de que se celebra el 14 de febrero? ¿Quién es el personaje central en el 14 de febrero? Sí, pero me estoy refiriendo a lo que se ha puesto en la historia ahí. ¿Quién es el que flecha? Cupido. ¿Saben quién era Cupido? Según historiadores, Cupido era un señor que se disfrazaba y tomaba unas especies de flecha con colores en las puntas y entraba a estos templos, y toda una noche la gente venía de todo lugar y empezaba a emparentar y hacía parejitas, tú y tú, tú y tú, pero como eran cientos y cientos de personas, ahí lo mismo salía hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con varios hombres con varios hombres, y esas eran las fiestas de los corintios. Increíblemente, mi amado hermano, hay un nivel de perdición en esta ciudad, tanto así que se hizo muy popular un proverbio que advertía: el viaje a Corinto no es para cualquier hombre. Tanta perversión, tanta promiscuidad
y tanta fornicación estaba en esta ciudad. Y lo triste del caso es que la iglesia de Corinto, lejos de impactar a Corinto, estaba siendo impactada y tomando los parámetros y tomando las normas y las prácticas de los paganos en Corinto. A esa iglesia le está escribiendo el apóstol Pablo. Con esa iglesia el apóstol Pablo, según algunos historiadores, ha tenido contacto y en su segundo y tercer viaje misionero está escribiendo esta carta a ellos. ¿Cuál es el propósito y la naturaleza de la carta? Por ejemplo, cuando nosotros vemos la carta a los Efesios, es una carta a la iglesia general. Cuando vemos la carta a los Corintios, evidentemente es una carta a una iglesia local, donde tiene sus dones, tiene sus talentos, donde tiene sus diferentes ministerios. Y lo interesante es que cuando analizamos la estructura, por ejemplo, los primeros 6 capítulos está hablando de las divisiones que tienen los Corintios, y Pablo, por revelación divina, le va a dar enseñanzas a cómo tratar esas divisiones. Capítulo 7 en adelante habla entonces de cuestiones que hay una familia ahí, que son la familia de Cloé, que le dice a Pablo: Pablo, tienes que ver a estos hermanos que evidentemente se están perdiendo. Y por esas definiciones que se le escribe a la familia de Cloé, e incluso algunas interrogativas que tienen los corintios, Pablo se motiva a escribir la carta. Del capítulo 7 en adelante vamos a ver Pablo hablando de los problemas. Dice: por lo que me escribieron en cuanto a los sacrificados a los ídolos, por lo que me escribieron en cuanto a los problemas del matrimonio, por lo que me escribieron en cuanto a la cena del Señor, por lo que me escribieron sobre la resurrección, que hay gente que dice que no hay resurrección de los muertos, por lo que me escribieron en cuanto a la ofrenda. En otras palabras, hermano, esta iglesia durante estas semanas nos va a confrontar con la palabra del Señor para entender una cosa: que mientras la batalla contra el pecado persiste, la santidad del Señor es demandada en la iglesia. No hay justificación para seguir una vida libertina. No hay justificación para que, porque todo el mundo lo hace o porque en esta iglesia se hace, pues nosotros estaremos de acuerdo. Sana doctrina trae un sano cristianismo. Y una vez más, las misericordias y las bondades del Señor se muestran en que una iglesia así, que tú y yo posiblemente no estaríamos dispuestos a ir. Si alguien nos dice: mira, esa iglesia tiene esto, y dice: no, ¿por qué? Evidentemente voy a buscar otra. Pero en este caso no se trata de preferencia, se trata del Señor de la iglesia escribiendo a su iglesia para que se quite todas esas manchas. Así que el tema general sería: sana doctrina trae un sano cristianismo. La pregunta sería: ¿cómo vemos esta carta en los días de hoy? Así que, además de los paralelos que vamos a estar analizando, vamos ya a hablar un poco del sermón de esta mañana. Increíblemente, nosotros vemos los problemas de las divisiones a partir del verso 11. Y Pablo comienza de una forma que tú dices: ¿a qué iglesia Pablo le está escribiendo? ¿A esta que acabamos de ver como un panorama general? No. Y en base a eso así he titulado la exposición de esta mañana, y es: la santificación y plenitud de la iglesia está en Jesucristo. Antes de Pablo empezar a demoler todas esas malas prácticas, miren cómo del verso 1 al 9 hay dos grandes divisiones. La primera, llamados por Jesucristo, y la segunda, completos en Jesucristo. Veamos entonces desglosadamente los primeros 3 versos. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Escuche: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el primer verso, ¿qué es lo que estamos viendo? El autor de la carta. Y presenta, como en muchas otras cartas lo hace, sus calificativos. ¿Cómo dice? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. En primer lugar, Pablo está hablando del llamado, y específicamente está hablando de su llamado. De hecho, todos recordamos lo que era Pablo antes de convertirse al Señor. Era un perseguidor. ¿Qué más? Era alguien que respiraba, ¿verdad? Respiraba amenazas contra la iglesia, porque entendía que la iglesia estaba perdida e iba en contra del judaísmo. Así que Pablo, siendo llamado por el Señor, ¿dónde encontramos el llamado de Pablo? ¿Dónde encontramos? En Hechos capítulo 9, él va hacia Damasco, el Señor se le presenta, y me encanta esa confrontación, porque es el perseguidor de la iglesia con el dueño de la iglesia. Y cuando dice: ¿quién eres, Señor?, ¿cuál es la respuesta de nuestro amado Jesucristo?
Yo soy, ¿cómo dice el texto? Jesús, ¿verdad? A quien tú persigues. Pero si Pablo está persiguiendo a la iglesia, no. Quien se mete con la iglesia se mete con el dueño. Ahora Pablo está escribiendo a una iglesia entendiendo el privilegio, hermano, de ser llamado por Jesucristo. ¿Cuál es el llamado del apóstol? Dice llamado a ser apóstol. ¿Qué significa el término apóstol? ¿Alguien recuerda? Apóstol es un enviado, alguien que tiene un ministerio específico. Y cuando hablamos de apostolado, ¿cuántos apóstoles hay en el Nuevo Testamento? 12, ¿verdad? Y Pablo como un abortivo, que no se considera ni el 13, ni el 14, ni el 15, un abortivo, es decir, un fuera de tiempo. Y lo increíble del caso es que la palabra del Señor en Efesios 2:20 nos dice que las bases de la iglesia fueron puestas ¿sobre quién? Sobre los apóstoles y profetas. Es decir, que cuando hablamos del ministerio de Pablo, su llamado específicamente es a predicarle ¿a quién? A los gentiles. Parte por la que tú y yo hoy estamos aquí es porque Dios usó a Pablo y a aquellos que se convirtieron por medio de su ministerio para que predicaran a los gentiles. Así que Pablo usa el calificativo diciendo, Pablo llamado a ser un apóstol de Cristo, y dice por la voluntad ¿de quién? De Dios. Claro, porque cuando leamos el capítulo 9 de esta misma carta, nos vamos a dar cuenta que hay gente en Corinto que no cree que él sea apóstol. Es increíble. Es increíble. Esta iglesia tiene de todo, hermano. Esta iglesia tiene de todo, y es una iglesia real, porque no es una iglesia ficticia donde el Señor está revelando cosas. Mira, por si el día de mañana a la iglesia del Buen Samaritano, allá en el Calero, tienen este caso, pues entonces, no, es una iglesia que hace 2000 años aproximadamente estuvo, y tuvo cada uno de estos elementos, y Pablo comienza hablando de su llamado. ¿Cómo esto impacta nuestras vidas? Hermanos, nosotros somos llamados. ¿Cuál es el primer llamado que Dios hace a nuestras vidas? No es a ser buenos esposos, no es a ser buenos padres, no es a ser buenos ciudadanos. El primer llamado que Dios hace a nuestras vidas es el llamado a la salvación. El llamado a venir a Él, el llamado por medio del Evangelio, el llamado por medio de Cristo. Y Pablo dice, soy llamado a ser apóstol, es decir, tengo un ministerio, tengo una oportunidad, pero que a la vez ese ministerio y esa oportunidad me ha traído cada problema. Pero como fue por la voluntad del Señor, Pablo entiende que su llamado y que la bendición que él tiene ha sido dada por el mismo Señor Jesucristo. Mi pregunta para ti es, ¿entiendes cuál es tu llamado? ¿Entiendes a qué Dios te ha llamado a servirle en esta área? ¿En qué área Dios te está llamando para que le sirvas en su iglesia? Porque, hermano, la iglesia no puede parecerse a un campo de fútbol donde solo 22 jugadores y un árbitro están correteando y los árbitros de meta. Y miles de miles simplemente están a la expectativa. En la iglesia del Señor, cada miembro de la iglesia tiene un llamado al servicio en diferentes áreas de la iglesia. Y Pablo dice, mi llamado específicamente es al ser apóstol. Y ahora menciona a un personaje interesante. ¿Cuál es? Dice, y el hermano Sóstenes. En español aquí encontramos una coma, en el idioma griego encontramos una cláusula que nos separa de que Sóstenes ni es apóstol ni ha llamado a Pablo, porque nos pudiera confundir. Pero Sóstenes es interesante porque aunque no tenemos mucha información de él, hay una persona que cuando algunos autores estudian a este señor, dice que quizás se trate del gobernador de la sinagoga que fue azotado en la corte del procónsul Galión. ¿Dónde está eso? Hechos 18-17 habla de un Sóstenes que lo azotaron por causa del evangelio. No sabemos si es el mismo, pero si es el mismo, una de las cosas que quiere hablar Pablo es, aquí hay uno que ha sufrido por el evangelio. Bueno, ¿y Pablo cuánto no sufrió por el evangelio? Vemos esa bondad del apóstol, que aunque no vemos a Sóstenes ni escribiendo la carta, ni siendo coautor, Pablo lo menciona ahí, y si es el mismo de Hechos 18-17, el mismo que sufre por el evangelio, es una hermosa idea donde Pablo nos está diciendo, y conmigo hay gente que también está sufriendo por Jesucristo. Evidentemente hay una iglesia en Corinto que no quiere sufrir ni buscarse problemas por Jesucristo, pero aquí tenemos a Sóstenes. Ahora, ¿cuál es la audiencia? ¿Cuál es la audiencia que nosotros podemos encontrar aquí? Si vimos por una parte el llamado de Dios de Pablo a ser apóstol, el llamado de Dios de Sóstenes a sufrir por el evangelio, ahora vamos a ver el llamado de Dios ¿para quién? Para la iglesia. Recuerden, todos no hemos perdido de óptica cuáles son las características de esta iglesia. Bueno, miren cómo el Señor la define. A la iglesia de Dios, que está ¿dónde? En Corinto. ¿Qué venía a la mente de alguien cuando se mencionaba Corinto? Prostituta, fornicación, corintiar, es lo más perverso que se puede entender. Pero allí también hay una iglesia que el Señor
has rescatado y que ahora necesita confrontarla con toda su fuerza con el Evangelio para que se limpie de sus manchas. Y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué significa iglesia? ¿Qué significa el término iglesia? ¿Cómo? Iglesia. Ajá, los congregados, llamados. De hecho, iglesia no es un término que empezaron a usar los cristianos. Era un término que existía ya en el tiempo de Jesucristo. Era una asamblea. Desde el Antiguo Testamento tenemos la idea de asamblea, pero los judíos se reunían como en sinagogas y en ocasiones en el templo. Ahora, la iglesia comienza a usar este término de eklectos o eclesia, ek hacia afuera y kleptos es llamados hacia afuera. Literalmente la palabra iglesia o eclesia significa, es un grupo que está llamado hacia afuera. La pregunta es, ¿hacia afuera de qué? Del mundo, pero no del mundo a vivir en los desiertos, como algunos hace muchos años lo tomaron literal, sino es llamado a estar fuera de qué? De las contaminaciones de este mundo, del pecado de este mundo. Es decir, en solo la frase, la iglesia de Cristo, hermanos, eso comenzó como una ofensa. Se ve hermoso, pero es una ofensa. ¿Por qué? Porque los corintios, lejos de estar llamados afuera, estaban contaminándose con las cosas de adentro, con las cosas de la ciudad. Pero esa no es la idea que quiere recalcar el autor, sino que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús. Hermanos, yo no sé usted, pero qué maravilloso es entender que aunque en Corinto, ojo, en Corinto yo creo que hay tres grupos de personas, que incluso el capítulo 2 al final y el 3 nos lo va a decir. Hay personas que son espirituales, cristianos espirituales. Hay personas que son carnales, es decir, cristianos que están haciendo cosas que deben salir de eso, porque Pablo le dice, yo a ustedes no les pude hablar como a creyentes maduros, tuve que hablarles como a niños en Cristo, porque todavía no son maduros, porque están fajados. Es decir, que hay cristianos también que son inmaduros y que tienen que salir de esa condición, pero hay otro grupo que evidentemente están en esta iglesia que son impíos y que están dentro de ellos también. Cuando capítulo 3 dice el hombre natural, es decir, el hombre que vive de acuerdo a estas pasiones. Y aún así el Señor escribe ¿a quién? A su iglesia, donde hay personas que están siendo fieles, pero hay otras que se están contaminando y el Señor le llama para que salgan de esa condición. Y donde hay impíos que se hacen pasar por creyentes, pero van a recibir su merecido también. Ahora, evidentemente, este llamado es ¿para quién? Para los creyentes. Que hay algunos que no están contaminados con esto, pero con solo su silencio y no estar participando en pecado, están siendo parte de aquello por lo cual el Señor les llama la atención. Ahora fíjense cómo dice a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser santificado en Cristo Jesús? ¿Hay aquí algún médico? Médico, enfermero, hay unos cuantos. En los protocolos de esterilizar las cosas, cómo usted tiene que lavarse las manos, tiene que ponerse, estamos hablando de los protocolos como deberían ser, ¿ok? ¿Cómo deberían ser? Todo el mundo sabe. A ver, jefa de enfermeras, en ese protocolo, ¿cómo debería ser ese proceso de esterilización antes de coger el instrumento? ¿Cómo debe ser la persona que lo va a hacer? Bueno, la persona debe tener un pote estéril con bata, guantes, gorro, nasobuco, para manejar ese material. Por eso todo el mundo dice, bueno, evidentemente eso no se está haciendo en Cuba, porque aquí no hay ni corbata, aquí no hay guantes, no hay nasobuco. Pero bueno, la idea es que la persona, estando libre de contaminación, entonces puede ir al instrumento, descontaminarlo, ¿verdad? ¿Sabe que esa es la idea que está detrás de la palabra santificar? Desde el hebreo, kadosh, santificar, es separar del uso común y consagrarlo para otra cosa, para algo especial. En el griego, hagios, o esta palabra que aparece aquí que está relacionada con hagios, que es santificación o santidad o santo, dependiendo del uso, es dos cosas. Se ha separado de lo común y se ha consagrado para algo específico. Cuando lo aplicamos al cristianismo, se ha separado ¿de quién? Del mundo, y se ha consagrado ¿para qué? Para Cristo. Hermano, ¿se ha llamado a la iglesia? Eso parece alarmante, pero eso es lo que Dios nos llamó. No pudiéramos, wow, qué hermoso, hoy aprendí que el Señor nos llama del mundo. Es que si tú eres creyente, eso es lo que te corresponde.
No es nada nuevo. Ahora fíjense cómo Pablo dice, a los santificados en Cristo Jesús. Primero está diciendo cuál es nuestra condición, nuestro llamado, estar en Cristo. Es imposible estar en Cristo y seguir siendo un impío. No es lo mismo ser un impío que luchar contra las impiedades. Ser un impío es alguien que es dominado por el pecado de este mundo. Luchar contra las impiedades es luchar contra tu carne. Y yo luchar contra la mía. Es luchar contra esa vieja naturaleza que tenemos que matar todos los días. Y fíjense cómo Pablo dice a toda esa iglesia, que está todo ese grupo de personas, y dice a los santificados en Cristo Jesús. Es probable que haya alguien ahí que sabe que está haciendo cosas que no está bien, y la palabra empieza a brotar en su corazón y decir, parece ser que estoy olvidando quién soy en Jesucristo. Hay otros que no les va a importar, pero escucha, hermano, una de las cosas que nos enseña la palabra es que todo el mundo no se va a salvar. Claro que nosotros predicamos para todos porque es el llamado. Tú y yo no sabemos quién se salva y quién no, pero tú y yo sabemos que los medios de gracia, la exposición fiel del evangelio y la fe y el arrepentimiento, que es don de Dios, es Dios quien lo provoca en la gente. Mi tarea no es ver quién se salva o decidir tú sí o tú no. Mi tarea es predicar el evangelio y sobre todo vivir el evangelio. Pero a aquellos que no les interesan las cosas de Dios, escúchame, como mínimo dentro de 100 años o 110, 120, porque quizás algunos quieren saber más, vivir más que nadie, estarán en el infierno, en un lugar de condenación. ¿Por qué? Porque no le interesan las cosas de Dios. Ahora Pablo le está hablando a un grupo, dice a los santificados en Cristo Jesús, entendiendo qué cosa, que cuando alguien es salvo, ¿qué es lo que hace Dios en la salvación en nosotros? ¿Qué es lo que pone Dios en nosotros para que Dios pueda mirarnos y no sentir asco? Sí, pero eso no es lo que Dios pone para no sentir asco de nosotros. ¿Qué es lo que Él pone en la salvación? Sí, tiene que ver con su gracia. Y por su gracia, ¿qué es lo que Él pone en nosotros? La fe, sí. El arrepentimiento, sí. Pero cuando nos mira y nos siente, sí, ¿qué cosa? A su Hijo. Porque tú y yo, siendo perdidos, su Hijo en la cruz, ¿recuerda? Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo entender que el Padre da la espalda al Hijo? Porque el Hijo está cargando tu iniquidad y la mía, mi amado hermano. Eso cuando el Padre me mira. Porque tú me puedes mirar, yo te puedo mirar. Y yo puedo quedarme con una apariencia, con una interpretación de lo que tú me dejas ver. Pero cuando el Padre nos mira, pone al descubierto todo lo que hay en nuestro ser. Desde lo más íntimo, que cuando tú y yo miramos y decimos, ¡ay, qué viejita más buena! Yo creo que a veces el Señor, esa oración dice, ¡ay, si tú supieras que ella es así porque yo todavía la sostengo! Si no, la pata del diablo. Mi amado hermano, si el Señor nos mira con amor, siempre va a ser por medio del Hijo, por la justicia del Hijo. Por eso dice santificados en Cristo Jesús. Como iglesia debemos entender que si estamos sostenidos y seguimos en pie, es porque el Hijo nos ha tomado en sus brazos, ha puesto su justicia en nosotros, ha quitado nuestra maldad y nuestras iniquidades, y por eso es que estamos en una batalla. Si tú en esta mañana estás luchando contra el pecado, no te sientas mal, porque es lo que nos toca, hermano, luchar contra el pecado. Pero si tú te deleitas en pecado, si tú pecas y no pasa nada, tú no eres cristiano, ni más ni menos. Porque el cristiano, como el Espíritu Santo habita en él, por mucho que le falle o no pueda fallarle, el Espíritu siempre va a decir, a cuentas con tu Padre, a cuentas con tu Dios, a cuentas con tu Dios. Y no es hacer eso porque, ay, si hoy no oré. Esto no se trata no es la cuestión de que obramos para salvarnos. Es que una vez siendo salvos, hermano, tenemos que seguir agarrados de Cristo, luchando contra el pecado. No es concebible que una persona que lleva meses o años en la iglesia diga, pero no, esto en mí no lo cambia nadie. Esta raíz de amargura que yo tengo contra mi padre, esta raíz de amargura que tengo contra fulano, esto que yo siento de fulano no lo cambia nadie. Si no lo cambia nadie, tienes razón, porque Dios no vive en ti. Cuando Dios toma un corazón, como algunos lleva más tiempo, pero nos transforma, hermano. ¿Recuerda quién está escribiendo esta carta? ¿Quién está escribiendo esta carta, hermano? Pablo. Quizás tú no llegaste a lo de Pablo, de arrastrar gente. Tú eres cristiano, perro, y arrastrando gente. Quizás tú no llegaste a eso. Tú simplemente los ofendiste.
Él llegó a eso. Y ahora le está escribiendo una carta a una iglesia, dice, a los santificados en Cristo Jesús. Pero no solo dice eso. ¿Cuál es el otro término que usa? Si está hablando de la santificación posicional, es decir, de lo que Dios pone en nosotros, ahora nos está hablando de qué otra cosa. Llamados a ser santos. Pero si no acabas de decir que somos santificados en Jesús, ¿por qué ahora nos hablas de llamados a ser santos, hermano? Porque cuando Dios viene a nosotros, nos da esa santidad posicional, es decir, nos ve santos por medio de su Hijo. Pero hay una santidad progresiva en nosotros. ¿Cuál es la santidad progresiva? La que se ha hablado con el proceso de madurar. Como es natural que un niño crezca y se desarrolla. Doctora, ¿cómo se desarrolla un niño? ¿Cómo crece? De la mejor forma, estando saludable. ¿Sí? Estando saludable, ¿no? Una de las cosas es con las vitaminas necesarias. Por eso es que usted ve que en Cuba, usted va al pre y usted dice, oye, de aquí no pasa. ¿Sabe la cantidad de chícharos que esos infelices nuestros han tenido que comer durante todos estos años? Oye, alguien me decía que los muchachos que iban a la escuela de muchos años atrás, tú los veías así grandones y con bigote. Con 16 años era bigote, bello. Entonces, ¿y este viejo dónde salió? No me pregunte. Pero lo cierto es que el proceso natural que Dios ha establecido en su creación es que cuando estamos sanos nos desarrollamos correctamente. Cuando la iglesia, ¿sí? Exponencial. Y mucho de eso tiene que ver con la alimentación, con las proteínas, pam. Y usted sabe, sin comentarios. El problema con esto es que cuando nuestra iglesia o nuestra vida está sana, ¿qué es lo que es estar sano? Estar centrado en su evangelio, buscando la santidad, amando, el consolarnos unos a otros por medio de su palabra, por medio de la coinonía. Hermanos, tenemos que crecer. Hermano, no puedes llevar años en la iglesia y seguir siendo el mismo inmaduro. No puedes llevar años en la iglesia y seguir fajado con todo el mundo. El problema no es la gente, el problema eres tú. Entonces, cuando vemos esto, Pablo dice a esos santificados que también deben entender que tienen un llamado a ser santos. La salvación, evidentemente, es la obra de gracia que Él realiza en nosotros. Pero la única responsabilidad que nos toca a nosotros no es en cuanto a la salvación, sino es en cuanto a esa misma responsabilidad de orar. Hermano, si usted no ora, ¿quién ora por usted? El Espíritu nos anima, nos consuela, los hermanos nos consuelan, pero tú tienes que matar la carne todos los días. Tú y yo tenemos que matar nuestra carne y decir, voy a congregarme. ¿A cuántos el solo venir esta mañana aquí le fue tremenda prueba? Por todas las cosas que se le presentaron para no estar esta mañana en la casa del Señor. Entonces, cuando Pablo está diciendo a los santos, llamados a ser santos, miren a quién Pablo involucra aquí. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, el de ellos y el nuestro. Pablo ahora no solo está hablando de la iglesia de Corinto, sino de cada creyente que ha sido llamado por Jesucristo en todas las iglesias de ese siglo. Y déjame darte un dato adicional, y nos incluye incluso a nosotros hoy. Todos aquellos que han sido llamados por él. La santidad, hermanos, es más que un estado, es algo que Dios pone en nosotros, pero también se conoce como un proceso. Por eso los teólogos han hablado de una santidad posicional. Una vez en Cristo somos santos. Una santidad progresiva, y es seguir la paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, el proceso de crecer, el proceso de madurar, el proceso de aferrarnos de sus medios de gracia, de su palabra, de congregarnos, de la consejería, del animarnos los unos a los otros. Y está una santidad, que es la santidad, muchos la han llamado, es absoluta, la perfecta, que esa simplemente la vamos a experimentar cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras aquí seguimos con malos caracteres, que hay que someterlos al Espíritu, berrinche, que hay que someterlos al Espíritu, cosas de la carne, que hay que someterlas al Espíritu. Entonces, cuando Pablo nos muestra eso, yo no sé usted, pero a mí me llama mucho la atención que a una iglesia con todas estas características, simplemente Pablo está diciendo a los santificados en el Señor y a los llamados en ser santos al Señor. A unos les dio mucho ánimo, a otros simplemente tuvieron que bajar la cabeza y decir, Señor, ayúdame, porque evidentemente no estoy bien y no es por esta vía. Así que después de ver cada uno de estos elementos y hablar de la iglesia, el saludo apostólico, ¿cuál es? El característico. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Se dio cuenta
¿Cuántas veces aparece Jesucristo en estos versos? En estos pocos versos, ¿cuántas veces aparece? ¿Y cuántas veces aparece el Padre? Porque es imposible hablar del llamado de Dios, que es lo que Pablo está mostrando aquí, sin hablar de quien nos llama y sin hablar del medio que nos promueve a ese llamado, que es Jesucristo. Por eso, hermanos, una vez más, la vida cristiana se trata de Él y no de nosotros. Se trata de darle gloria a Él, de exaltarle a Él, de agarrarnos a Él, de aferrarnos a Él. No de nosotros, aquí ninguno de nosotros es el héroe, ninguno de nosotros es el mejor, ninguno de nosotros es la figura de la iglesia. Usted no puede estar en esta iglesia porque el pastor, o porque esta familia, o porque estos hermanos. Usted debe estar en la iglesia porque entiende que Cristo es el centro de la iglesia. Una iglesia donde el pecador es el centro, huye, porque eso es una cueva de ladrones. Eso es una iglesia idólatra de los hombres. El centro de la iglesia es el Salvador. Y cuando hay problemas, la gente dice: no, me voy. ¿Por qué te vas? No, porque esa iglesia está perdida. No. Esa iglesia hay perdidos que el Señor está transformando y está rescatando. Una cosa es cuando eso está ocurriendo y nadie en la iglesia dice nada, y alguien está tocando la alabanza y lo está haciendo en pecado, y alguien está predicando la palabra y lo está haciendo en pecado. De ahí sí hay que correr. Porque cuando los responsables de la iglesia, los pastores, los diáconos que están llamados a servir, los hermanos que están involucrados, son indolentes al pecado, hermanos, esa iglesia perdió el rumbo. Y pudiera decirse que ya no es iglesia. Cuando nosotros vemos la palabra, el Señor dice por medio de Pablo: gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Siempre lo clasificamos de la forma más sencilla. La gracia, si te miras a un espejo, tú eres el resultado de la gracia. Que tú estés en esta mañana aquí es por su gracia. Que tú puedas hoy mirar a tus hijos a los ojos es por la gracia del Señor. Que tú puedas hoy decir: Señor, gracias por estos años que tengo sirviéndote. Los hermanos que oramos por ellos, por el cumpleaños. Que la iglesia pueda orar por ti. Aunque no hay ni un solo versículo que diga cuando cumplan años que la iglesia ore por ti. Pero entendemos que qué mejor regalo que darle a nuestros hermanos de cumpleaños que regalarle promesas y que todos oremos porque sigan fieles y porque sigan creciendo en la gracia del Señor. Hermano, todo es por su gracia. No entender la gracia del Señor es no haber conocido al Señor. Por eso, cuando Pablo dice gracia, fíjense que siempre en el saludo la gracia viene primero. Gracia y paz. Gracia era un saludo muy famoso entre los griegos, y paz viene del hebreo de shalom, que era un saludo muy famoso entre los judíos. Por supuesto que en Corinto hay cristianos que vienen de un contexto griego y hay otros cristianos que vienen de un contexto judío, pero el saludo les une a ambos y le dice gracia y paz. ¿Qué necesitan nuestras almas? La gracia y la paz del Señor. De hecho, iglesia cubana, si no fuera por la gracia y la paz del Señor, esto se hubiese perdido hace rato. Si no hubiese sido porque su gracia y su paz es lo que sostiene nuestras vidas y nuestra familia. Amén. Así que dice gracia y paz de nuestro Dios. Una vez más menciona de nuestro Dios, de nuestro Padre, y dice y del Señor Jesucristo. Es imposible experimentar su gracia sin entender al Señor y sin tener a Jesucristo. Esta introducción del apóstol, que hemos titulado El llamado de Dios, nos enseña y nos muestra las bases de la vida cristiana. Hemos sido llamados con un propósito, hemos sido puestos en el Hijo, hemos pertenecido y pertenecemos a una iglesia local donde somos santos y tenemos que practicar la santidad. Donde somos llamados a separarnos de este mundo, a las contaminaciones de este mundo y a vivir el Evangelio, hermano. Siempre en las iglesias estarán los inmaduros, siempre en las iglesias estarán los impíos, pero tú y yo, como hijos del Señor, estamos llamados a no ser de ninguno de los dos grupos. Un día, todos nosotros comenzamos un día todos nosotros fuimos impíos. Y un día todos nosotros comenzamos inmaduros. Nadie comienza en los caminos del Señor y ya lo sabe todo, ya lo domina todo y ya sabe darle respuesta a todo. Pero lo que Dios estableció en su palabra es que dejamos de ser impíos y dejamos de ser carnales y de ser inmaduros para seguir creciendo en su gracia. Eso es lo que nos enseña la palabra y lo que el apóstol Pedro nos dice, creciendo en la gracia del Señor. ¿Cómo crecer en algo que viene de Dios? Sí, porque somos recipientes de su gracia y mientras más nos acercamos a su gracia, mientras más nos acercamos a su palabra, mientras más nos comprometemos con el Dios de la palabra, nuestras vidas tienen que parecerse más. ¿Y sabe cuál es la estatura? Ser doctor en teología. ¿Sabe cuál es la estatura? Escribir unos cuantos libros. Interesante.
¿Sabe cuál es la estatura? Vivir en otro país. Hermano, la estatura es Jesucristo. ¿Qué nos enseña eso? Que todos los que estamos aquí tenemos el llamado a seguir siendo santos y santificando nuestras vidas en Jesucristo. Así que, en segundo lugar, después de ver el llamado de Jesucristo, veamos entonces ahora lo que la palabra del Señor nos enseña en esta segunda parte, y es que estamos completos en Jesucristo. Leamos versículo 4. Dice de esta manera la palabra del Señor: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo Pablo ahora aquí? ¿Cuál es el concepto de este agradecimiento? Pablo está agradeciendo, escucha, por la iglesia de Corinto. Evidentemente Pablo no está agradeciendo por los problemas que tiene la iglesia, sino está agradeciendo porque en este lugar hay muchas personas que son verdaderamente la iglesia. Algunos lo entienden y permanecen fieles, otros tienen que cambiar algunas actitudes y otros tienen que humillarse ante Dios para comenzar a ser la iglesia por medio de su gracia. Por eso, fíjense cómo dice Pablo: estoy agradecido a Dios siempre por vosotros, por la gracia que ha sido dada, una vez más, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pablo aquí saca su corazón de pastor y dice: le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Hermanos, ¿cuántos están agradecidos de los hermanos que tenemos en la fe? No todos somos lindos, pero sí somos hermanos. No todos somos agraciados, pero somos hermanos. Como hoy despedimos a esta familia, claro que eso tiene que haber sentimientos en nuestro corazón, como claro que de nuestra congregación hay muchos que están allá y uno les sigue llorando y les sigue amando. ¿Por qué? Porque seguimos siendo hermanos, porque seguimos recordando que se trata de Él, que si estamos en pie es por Él. Ahora, cuando la palabra del Señor nos dice Pablo de esta forma, dice que sin cesar él agradece al Señor, ¿verdad? ¿Por qué agradece Pablo al Señor? Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En otras palabras, ¿qué le podía faltar a la iglesia de Corinto? No solamente porque algunos han pensado que está hablando de las riquezas materiales. Es cierto que más adelante vamos a ver que hay gente pudiente en la iglesia, tanto así que dice: ustedes tienen que atender a los más necesitados. Ustedes no pueden permitir que la iglesia se emborrache, que la iglesia se llene la panza y que en la cena del Señor el pobre no pueda venir a comer y se quede hambriento. Eso no lo pueden permitir. Entonces, cuando se habla de esta iglesia, yo creo, y muchos autores creo que en esta parte coincidimos, en que no está hablando que Él nos ha enriquecido desde la parte material, aunque la parte material pudiera tener repercusión, sino que nos ha enriquecido en la parte espiritual en Él. Escuche, hermano, en Jesucristo estamos completos. Como aquella famosa historia de esa familia que vendió todo lo que tenía, bueno, muy similar a lo que pasa hoy, vendió todo lo que tenía para comprar un billete, y una vez comprado el billete, fue al barco, y cuando lo empezaron al barco, ellos ya no le había quedado nada de dinero para comer. Y ya cuando iba el segundo o tercer día, el padre no pudo más, tenía a sus niños pequeños hambrientos, y él dijo: voy a humillarme, pero no puedo seguir pasando hambre porque se me van a morir los hijos. Fue a los que estaban frente a toda la parte de gastronomía en el barco y le dijo: mira, nosotros todo nuestro dinero lo que hicimos fue comprar el billete y no tenemos más nada para comer. Y el dueño, el que estaba al frente, le dijo: pero si tú hubieses preguntado desde el principio, en el billete estaba todo incluido. Simplemente no has comido porque tú ignorabas que el billete lo tenía todo. Hermanos, en el Hijo, en Jesucristo lo tenemos todo. Hermanos, en Cristo estamos completos. Fíjense cómo su palabra nos dice, Pablo dice: porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él. Y ahora especifica: en toda palabra y en toda ciencia. El término palabra viene del griego logos, que habla de todo razonamiento. La ciencia viene del término gnosis, que es conocimiento. En otras palabras está diciendo: ustedes han sido enriquecidos conociendo a Cristo, teniendo a Cristo y pudiendo entender a Cristo. Fíjense cómo una vez más en cada uno de estos versos hay un nombre que siempre está resaltando. Es el nombre del pastor de la iglesia, ¿verdad? Es el nombre del pastor de la iglesia. Es el nombre de los diáconos en la iglesia. Cristo. Cristo. Fuiste enriquecidos en Él. Fuiste santificados en Él. Son llamados a ser santos en Él. Se trata, una vez más, hermano, se trata de Él. Y fíjense cómo dice: siendo enriquecidos en Él
¿qué más dice el texto? Verso 5, ahora verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo que ha sido confirmado en vosotros. Evidentemente Pablo le está hablando a cristianos. Que haya sus impíos perversos ahí no significa que Pablo no le esté hablando a la iglesia. Y fíjense, hermanos, cómo este verso 6, nos muestra a nosotros la verdad de que en Cristo estamos completos. Nuestro gozo está completo en Cristo. Nuestra fortaleza está completa en Cristo. Y uno dice, pastor, pero yo a veces estoy que no me quiero ni la vida, que digo, ¿para qué más vivir? Elías pasó por eso. Y el problema no es deprimirse, hermano. El problema no es sentirse mal. El problema es que en medio de esa situación obviemos que Cristo es nuestra plenitud, aquel que todo lo llena en todo, mi gozo, lo que necesito. Cuando veo a mis hijos, yo no sé a quién le ha pasado, pero yo creo que a todos nos ha pasado. ¿Sabe lo que me dijo mi hija en estos días? Como tiene varias amiguitas que se están yendo, mi hija se miró a Hazy y le dijo, mamá, pero ¿por qué esas niñas se están yendo para otra casita? Dice, sí, mamá, porque sus papás quieren vivir en otro lugar y quieren esta vida. Dijo, mamá, yo también quiero irme para otra casita. Yo le dije, muchacha, evidentemente todavía Dios nos tiene aquí unos cuantos años, no sabemos cuántos, pero nos tiene unos cuantos años aquí. Pero ¿de dónde ella saca eso? Porque en la mente, hasta de un niño, hoy, como estamos viviendo, se da cuenta de que, ¿por qué no tener una casita más bonita? Pero hermano, yo sé que muchos aquí están orando por poder unirse a la familia, están orando por poder mejorar la economía. ¿Quién no ora por eso? Pero no olvidemos que mientras eso llega o no llega, en Cristo estamos completos, iglesia. El problema está en olvidar quién nos llamó, en olvidar quién nos santificó, en olvidar quién es el que nos sigue santificando y quién es el que nos ha enriquecido, hermano. Aún con necesidad, aún con abundancia, aún con todo lo que podamos tener o no tener, recordemos que como Pablo le dice a los filipenses, le dice a los corintios, en Él han sido enriquecidos. Y la idea de ser enriquecido es, están completos en Él. Fíjense entonces cómo el versículo 6 habla del testimonio que tienen en Él. Y el versículo 7 habla de cómo toda la capacidad espiritual la tenemos en Él. ¿Cómo dice el verso 7? De tal manera que nada os falta en ningún don. En ocasiones ustedes leen estas cosas y piensan que se le está hablando a otra iglesia. ¿Qué hablamos? Los 15 capítulos están llenos, hermanos, de amonestaciones, de advertencias, de correcciones. Y Pablo le dice a la iglesia, a esta iglesia, a ustedes no les falta ningún don. Por eso, hermanos, más que anhelar muchos dones y muchas de estas cosas para servir al Señor, tenemos que entender quiénes somos en el Señor. Hay gente que llegan a pautas en su vida donde aman más las cosas de Dios que al Dios de las cosas. Te lo pongo de una forma. No sería la primera vez que un pastor, no sería la primera vez que un líder en la iglesia, no sería la primera vez que un padre de familia, que una madre de hogar comienza a amar tanto las cosas del Señor que se olvida de su familia. Ay no, y yo quiero hacer esto para el Señor y quiero hacer esto para el Señor, pero olvidó la familia, olvidó a los hijos, olvidó sus responsabilidades delante de Dios. Hermanos, nunca se podrá amar más la obra de Dios que al Dios de la obra. Cuando eso ocurre, pasa lo que Juan le dijo a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Porque después de hacer todas estas cosas, olvidaste que esto se trata de Dios. No se trata de lo que tú puedes hacer para Él. Fíjense entonces cómo en este texto Pablo dice, de manera que nada os falta, no nos falta ningún don espiritual. Y lo increíble es que dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay algunos que dicen, bueno, los dones cesaron, no cesaron. En este texto nos indica que esos dones espirituales que el Señor ha puesto en su iglesia es hasta la manifestación del Señor Jesucristo. Claro está que en la propia iglesia, en la propia Biblia ya se reducen muchos de estos dones de apóstoles o dones de profeta, cuando Efesios 2:20 dice que esas son las bases. Pero a partir de ahí uno puede entender y uno debería hacerse la pregunta, ¿acaso mi vida está completa en Cristo? ¿Qué falta en mi vida? Tú dices, me falta en esta área. Hermano, deberías pedirle al Señor por esa área. ¿Qué falta en la formación de mi carácter? ¿Qué falta en mi vida? ¿Sabe qué? Hace unas semanas, una hermana que se convirtió acá en medio nuestro, ella se convirtió y nadie le dijo cómo debía vestirse.
pero ella estuvo recibiendo discipulado inicial, ella estuvo viendo, y lo otro que estuvo participando en actividades con otras hermanas. Y en un propio momento, donde nadie sin decirle nada, ella dijo, no me siento ya cómoda en cómo me estoy vistiendo. ¿Por qué razón? Nadie tuvo que decirle la saya tiene que ser por aquí, o el vestido tiene que ser por acá, o esto debe ser por acá. ¿Por qué? Hermano, porque cuando estamos en Cristo y estamos siendo animados por la iglesia, entendemos que nuestra identidad es diferente al mundo. Y estoy hablando de un simple vestido, pero cuando hablamos, ¿cuántos de nosotros no aprendimos a orar porque en medio de los cultos de oración escuchábamos las oraciones de nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido a incluso hablar cosas de parte del Señor por las predicaciones, por cómo nuestros hermanos dan su testimonio? Hermano, porque todo lo que Dios ha puesto espiritualmente en su iglesia, lo que Dios pone en mi hermano Leo no es para Leo, lo que Dios pone en mi hermana Cari no es para Cari, lo que Dios pone en mí no es para mí. ¿Para quién es? Para la iglesia. Por eso es que no existe una iglesia o una persona que ella sola sea la iglesia. No existe. Por eso es que todos necesitamos una iglesia local. Por eso es que todos necesitamos una iglesia, aunque pueda haber problemas como esta. Fíjense como Pablo le dice, a ustedes no les falta ningún don. Y ya terminando la perícope o esta idea, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, ahora hay mucha gente en Corinto que no está siendo irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Incluso en español se puede entender el término. ¿Qué significa? ¿Qué significa irreprensible? Bueno, ¿qué significa reprensible? Cuando se reprende a alguien. Irreprensible es que no se puede reprender a alguien. Y fíjense cómo la palabra del Señor dice, el verso 8, el cual también, hablando de Cristo, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras le está diciendo, es por medio de Cristo que ustedes serán confirmados para que sean irreprensibles en su venida. Pero las cosas que están mal hoy, tienes que cambiarlas. Las cosas que están mal en tu vida hoy, tienes que quitarlas. Entendiendo que en Cristo eso es posible. Entendiendo que en Cristo toda raíz de amargura, todo problema, toda inmadurez en Cristo puede ser cambiado por ser irreprensible. De hecho, fíjense cómo entonces está terminando el versículo 9, haciendo una cláusula final. ¿Y qué es lo que recalca aquí el apóstol Pablo? Fiel es Dios. Si yo te hablo de Corinto y te hablo de esta introducción, déjame decirle que en todo el bosquejo, cuando lo he estado preparando, yo decía, esta introducción le pega a cualquier otra iglesia menos a esta. Pero no, esta es la introducción que el Señor quiere dar a esta iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere demostrar a la iglesia que aunque hay problemas, aunque hay batallas, aunque hay carnalidad, el Señor viene por su iglesia. La santifica, la purifica y por ella viene. Pero quien no está a cuentas con Dios o en la santidad del Señor, ese evidentemente terminará en la condenación. Fíjense entonces cómo termina la palabra, fiel es Dios. El llamado del Señor nos habla de que Él es fiel. Estar completos en Cristo nos habla de que Él es fiel. Estar aferrados a Cristo nos habla de que si mi vida sigue en pie es porque Dios es fiel, hermano. Porque tú y yo, nuestra naturaleza, nuestra característica es ser infiel. Fíjense cómo es y qué repercusión tiene la infidelidad. Que un matrimonio puede llevar 50 años, pero una mala acción pudiera romperlo. Y la persona pudiera estar no dispuesta. Y tú dices, pero si es 50 años. Dice, pero una mala decisión. Hermano, porque la infidelidad en el corazón humano es detestable. Y fíjense cómo nos dice la palabra del Señor. Fiel es Dios, hermano. Yo le doy gracias al Señor por eso. Hermano, porque yo en mi vida, cuando miro hacia atrás, cuando miro mi presente, digo, Señor, si no hubiese sido por tu fidelidad, ¿dónde estaría yo hoy? Hay gente con tu edad que en este mundo han logrado y alcanzado mucho más cosas materiales de las que tú puedas tener hoy. Que según el éxito de este mundo, con tu edad ya están en otros lugares, con toda la comodidad del mundo. Pero ese no es el concepto que la Biblia nos da de estar apegados a un Dios fiel. Dice Pablo, fiel es Dios.
por el cual, y una vez más, termina esta introducción como mismo comenzó, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Una vez más, en toda la primera parte, nos habla de que somos llamados por Él, santificados en Él. En la segunda parte nos habla de que somos enriquecidos en Él, plenos en Él, confirmados en Él. Hermano, lo mejor que nos ha ocurrido es tener a Jesucristo. Y lo mejor que le podía pasar a esta iglesia es que Pablo, por inspiración divina, le está diciendo: iglesia, tienes que responder a un llamado de santidad y apartarte de toda iniquidad. Aunque todos los filósofos y toda la gente lo que hablaba de Corinto era los prostitutos, los perversos, los corruptos, el Señor dice: pero aún así, a pesar de todas esas cosas, hay una iglesia la cual yo estoy purificando, porque Dios es fiel. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias por esta primera parte de esta carta. Señor, anímanos, oh Dios, a seguir leyendo el resto del capítulo para el domingo que viene. Ayúdanos, Señor, a poder entender cada una de estas riquezas, porque todo esto trae paz a nuestras vidas, trae ánimo a nuestra vida, nos confronta, sí, nos confronta con lo que está mal en nuestras vidas, pero nos anima a seguir aferrados al Cordero, a seguir aferrados a nuestro Señor Jesucristo. En tus manos estamos y te damos gloria y te damos gracias, porque en ti está nuestro llamado a servirte y en ti está la plenitud de nuestras vidas para glorificarte. A tu nombre y solo a tu nombre sea dada la gloria. Y gracias, Señor, porque si Corintios significaba para muchos fornicarios, para ti, Señor, en este mensaje significan los que han sido santificados y llamados a ser santos en el Señor. Gracias, porque esa verdad está en nuestra vida, de que por Jesucristo nosotros éramos Alex el perverso, Alex el pecador, y hoy puedo ser Alex tu hijo, santificado y llamado a ser santo y a seguir siendo santo en Jesucristo. Tu iglesia, Señor, te da gracias. Y si alguien entre nosotros necesita, Señor, cambiar algún estilo de pensamiento o de vida en su corazón y seguir aferrado a Cristo, y por el camino que va no es el camino correcto, pues que por medio de tu palabra, Señor, que es la que tú respaldas, y solo esa, sea, Señor, animado y consolado en esta mañana. En tus manos estamos, te damos gracias y te decimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.